Siento que principalmente me ha ayudado a reconocer mis problemas de manejo de estrés y ansiedad. La fagofobia fue solamente una manera en que mi cuerpo sintomatizó el problema, ¿no? No era la raíz del problema, sino que, pues bueno, como dije, era mal manejo de estrés y de ansiedad. Y bueno, eso fue lo primero Ujú. que aprendí. También aprendí que la fagofobia no es tan rara. No sé, yo al principio pensaba que era un problema mío solamente y que esto no tenía solución, pero bueno, durante el paso del tiempo y con las sesiones aprendí que es un problema de muchas personas y que principalmente tiene solución, ¿no? Y también que la solución está en uno. También es un ejemplo del mal manejo de la ansiedad, el hecho de que yo buscara siempre una solución rápida. Pues bueno, también eso aprendí. Ujú. Me parece una gran experiencia. Inicialmente noté muy buena organización desde el momento en que se registra uno. Bueno, desde el momento en que hay información gratuita en YouTube, en redes sociales, me parece una buena señal. Y ya después, cuando me registré, noté de nuevo la buena organización, inmediatamente recibí acceso al material, sin ningún problema técnico tampoco. Después, durante las sesiones hacíamos referencia al material y noté también mucha eficiencia en cuanto a que estaba enfocado al problema, pero también había bastante flexibilidad, ¿no? En las discusiones, en cómo abordar el tema, también es muy personalizado, siento yo. Me sentí muy bien en las terapias. Definitivamente, mi miedo más grande era no recuperar la calidad de vida que tenía. Yo disfruto mucho de comer, de beber también, y eso no había caído en cuenta de lo importante que es, pues, hacer eso con tranquilidad, ¿no? Y no preocuparse por si puedo tragar o no. Ese era mi principal problema, no poder disfrutar de nuevo una cosa que disfruto tanto en mi vida. Em, pero pues eso quedó atrás. O sea, el miedo se fue, como con mayor naturalidad. Como hemos visto, es una cuestión de altas y bajas y hay que saber manejarlas, ¿no? Antes me encontraba desde una perspectiva de mucho miedo. Miedo a no poder, como te decía, no poder recuperar mi nivel de vida, no poder recuperar la normalidad, no salir de este problema, vivir con él muchos años. Ahora, este es una perspectiva de esperanza. Sé que tiene una solución, sé que hay herramientas para sobrellevar el problema, sé que hay, bueno, gente como ustedes, terapeutas que ayudan a salir y sobre todo ayudan a uno a encontrar la solución propia, ¿no? No es una, no es una solución mágica, hay que trabajar, pero vaya que funciona. Que se animen a dar el paso, es una inversión importante, vale la pena. Definitivamente seguir ¿cómo le llamaré? Las tareas, el plan, los pasos como vienen descritos en la terapia. Ah, Porque el material de hecho ayuda mucho. Si le pone una atención y realmente hace uso de él, ayuda mucho. Y bueno, se redondea todo con las sesiones y discutiéndolo, ¿no? Me gustó mucho la calidad y el profesionalismo bueno, en este caso tuyo y del programa. De verdad que fue una grata sorpresa.